es mental, ¿no? Entonces llegas y dices... Estamos en vivo ya, ¿eh? Estamos al vivo y Emma cree que nos hemos dado cuenta. Bienvenidos. Está muy buena la conversación. Empezamos por ahí. ¿Por las colas? A ver. Yo nada más iba a contar una cosa de La Habana que me gusta, que es que las filas para tomar el transporte, por ejemplo, son mentales, ¿no? Entonces llega una persona y dice... ¿Quién es el último? Último. Exacto. ¿No? Entonces sí, soy el último. Entonces se va, hace sus cosas, va a comprar una nieve, lo que sea, ¿no? Y entonces siempre hay como una persona, dos personas, que es el último, pero tú le dejas la responsabilidad al último, ¿no? Claro. Y entonces realmente no ves la cola nunca. Cuando llega el camión sí ya se pone, y la gente se ordena, ¿no? Con respecto al último, pues ya sabes quién es el que va atrás, quién es el que va adelante, pero no la haces físicamente. La cola, por ejemplo, las colas, por ejemplo, en Japón en general, cuando hay colas, sobre todo ahí en Tokio, bueno, en Kioto y en Tokio, en ciudades grandes de Japón hay colas. Y hay colas, pero no para los negocios, hay colas para cruzar la calle. Yo creo que es el único lugar del mundo donde se hacen colas para cruzar la calle. O sea, pues sí, hay 4 personas primero enfrente, antes de la cebra, ¿no? Esperando ahí, tut. Y entonces empieza a caminar y van en cola. Bueno, eje central y Madero. Y empezábamos diciendo hablábamos de las colas en Moscú, después o durante la caída del muro de Berlín, todo a consecuencia de un video que nos mostraba Álvaro, que habíamos visto y que estábamos comentando, que es este video donde se ve todo desgarbado el ejército de Estados Unidos, el tipo ese que viene con un droncito caminando ahí, que se ve ridículo, Trump solo, las gradas solas, el tipo levantando la mano así como le hace, como que no termina de ser un nazi, pues, ¿no? Pues ya hágalo como debe ser, y ya, si es nazi, pues ¿para qué le saca tanto al parche? ¿Qué revela? Muy buenos días a usted que nos acompaña el día de hoy en Radicales, pero podemos entrarle al tema, sí, con las filas de las que platicábamos fuera del aire, pero ¿qué revela efectivamente este desfile de militar en Washington el mismo día que cumple años Donald Trump? Y más que eso, el resultado, lo que proyecta ese desfile, no solamente tropas sin la marcialidad que exige, porque finalmente proyecta una disciplina de un ejército, que transmite que los soldados marchen con los brazos colgando, que no haya gente en las gradas dispuestas para la ovación, no solamente a las tropas, al ejército más poderoso del mundo, sino al presidente de Estados Unidos, que revelan también los rostros del propio equipo cercano de Donald Trump presentes ahí, incluyendo su esposa, el propio secretario de Estado de Estados Unidos bostezando. Revela. Y el secretario de la Defensa a un lado, pero medio oculto. Para no salir medio en los vergón, memes, ¿no? Sí, para no salir en los memes. Bueno, revela en buena medida lo que hoy es Estados Unidos, una potencia militar, la principal del mundo, en decadencia. Y que, por supuesto, un presidente de Estados Unidos y un gobierno que agrede de manera criminal a quienes tienen el color de piel distinto a los supremacistas, incluyendo estadounidenses, y cómo hay una conducta tan agresiva con no solamente con los que llama invasores, que es una palabra de guerra. Si alguien invade, el que es invadido tiene el derecho de actuar como quiera porque está siendo invadido. Entonces es un lenguaje de guerra y un aviso de que van a ir por ellos por las
peores razones. Y diría por último, revela también un enorme miedo del imperio, un enorme temor a ser vulnerado desde su propio territorio, y por eso esta violencia verbal y violencia militar y violencia policíaca contra los diferentes. Y por eso uno escucha al hijo de Donald Trump, estoy buscando en el teléfono como a veces andamos buscando en el teléfono, no para entretenernos, sino para efectivamente consultar datos sobre lo que estamos razonando y analizando. Porque hago ahí, aprovecho el corchete, porque publicaron una foto donde está Héctor Alejandro que hablando, y estamos Álvaro, Fabricio y yo en el celular. Obviamente estamos buscando datos referentes a esto, porque salen muchos autores, porque salen muchos textos. Claro. ¿Cómo enriqueces la conversación de la mejor manera? Pues como lo haces en la redacción, Álvaro. Está la gente hablando y estás tú buscando ahí, claro, googleando temas y demás. Perdón. Y nosotros no somos robots. No somos robots, máquinas. claro que no. Ni somos López Dóriga, que... Exacto. No estamos leyendo teleprompter, aquí no hay teleprompter. A los teleprompters sí, cuando hay teleprompter, pues evitas el celular, tenerlo aquí, estar consultando, todo está allá. Es más, evita pensar, que es el caso de Alatorre y toda esa gente, ¿no? Sí, nomás lees. Ya nomás lees. Dicho lo anterior, precisando lo anterior, en efecto tiene que ver la conducta de Donald Trump lo que y de decías Estados Unidos. del hijo. Del hijo. Lo ibas a consultar ahí. Del hijo de Donald Trump, Eric Trump, que ayer dice, si México disparara cohetes contra Estados Unidos, serían decapitados en unos 4 minutos. ¿De qué diablos habla este imbécil? Sí. Tiene 2 errores, por lo menos, ¿no? O sea, los cohetes desde México, ¿por qué? ¿Y decapitados? Cohetes no hay en México más que los de las fiestas, para empezar. Esos son los cohetes. A eso me los refiero. cohetes que agarras. Esos son los cohetes que te pones, Es demencial. Y es parte, creo yo, del enorme miedo que hay en Estados Unidos a los diferentes, a los distintos, a que invadan ya no solamente su territorio, sino su estado vital. Y entonces eso hace muy peligroso también a un país acostumbrado a la guerra, a agredir, no a poner paz, porque no es cierto que Estados Unidos sea una potencia de paz. Solamente Estados Unidos no conoce las criminales invasiones de Estados Unidos porque no tiene embajada de Estados Unidos, ¿no? Pero, concluyo, lo que estamos viendo hoy en tiempo real en el mundo tiene que ver con Donald Trump, sí, porque es el actual presidente de Estados Unidos, y tiene que ver con la biografía criminal de Estados Unidos, que hoy una vez más está presente con mayor peligro, precisamente por su enorme miedo y decadencia. Bueno, es que al ver todo lo que está pasando en esta geopolítica en estos días, donde pasan estos conflictos internos en Estados Unidos, ocurre el hecho de Trump de salirse de la reunión del G7 para meter sus narices en el asunto entre Israel e Irán, pues da la impresión, con todo esto que estamos viendo, que Trump quiere tratar al mundo como si fuera California, o como está tratando a California en este momento. Así, de una manera belicista, fascistoide, bastante reprobable en cualquier aspecto, a tal grado que el Partido Demócrata, que hay que decirlo también siempre, no es ninguna garantía de sensatez, de pacifismo, de democracia, de respeto al contexto internacional. No lo es. Pero el Partido Demócrata en este momento en Estados Unidos se ha tornado ya en un enemigo interno para Donald Trump, y pues la amenaza de este señor es aumentar las redadas en estados gobernados por
el Partido Los Demócrata. demócratas, ¿no? O sea, eso nos habla cómo está exhibiendo su cinismo, ya no diría hipocresía, sino su cinismo en público, ¿no? De decir, pues mientras el gobernador me caiga bien, incluso los migrantes de ahí los voy a tratar menos mal que a los de los estados gobernados por quien me cae mal. Y bueno, hay una cuestión que aquí me gustaría traer a colación porque creo es muy importante. Irán, como un país que tiene un antecedente histórico muy explicativo de lo que ocurrió en la política exterior de los Estados Unidos del siglo XX. Hay que recordar que cuando inicia la Guerra Fría, en el 1947, que la gran configuración geopolítica mundial era este choque de dos proyectos de cómo ceñirse a la modernidad que fueron construyendo sus enclaves de influencia más o menos de manera asimétrica, porque mientras Rusia tenía una gran influencia en Europa del Este y en Eurasia, pues Estados Unidos lo tenía en el resto del mundo, en una proporción absolutamente mayor, tanto en lo bélico como en lo económico, como en los enclaves geopolíticos, y por supuesto en lo militar, ¿no? Está el dato muy revelador siempre de que cuando empezó la Guerra Fría, Rusia, la Unión Soviética redujo sus soldados en un 75%. O sea, esta idea medio estrambótica que planteó George Kennan en el 47 de debemos estar preparados contra una Rusia en eterna capacidad de invasión, pues no era tan factible, ¿no? No tenían los recursos, no tenían el material, no tenían a los soldados para hacer tal cosa, pero la política exterior estadounidense estuvo basada en esa premisa de que se enfrentaban a una fuerza simétrica. E Irán juega un papel importantísimo aquí, porque después de la guerra de Corea, en Eurasia en esta parte de Asia Central fue donde se generaron ahí diversos conflictos donde Estados Unidos se entrometió, pensando que también tenía derecho a ejercer primacía en ese espacio y que era su espacio de influencia también. Y el de Irán en 1953 se convirtió en el primer golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos fuera de sus fronteras, fuera de su región, para lograr que primaran sus intereses y que se quitara de ahí a un presidente con un discurso comunistoide, ¿no? Como ellos lo pensaban. Y fue el régimen de Mossadegh en Irán, que en 1953 fue depuesto después de haber nacionalizado el petróleo y de encabezar un régimen laico, progresista, que tenía un carácter muy loable, ¿no? ¿Y qué vino después de eso? El ascenso de los ayatolas, el ascenso de un régimen en Irán que también es bastante reprobable. Este me parece es el primer golpe de Estado perpetrado ya en los tiempos de la Guerra Fría. El que vino después fue el de Guatemala con Jacobo Arbenz, que abrió la puerta a la peor etapa de América Latina. En junio de 1954 se cumplen exactamente, en estos días se cumple aniversario de ese golpe. Entonces el antecedente está en Irán, ¿no? Y las cosas fueron escalando en gravedad siempre. Pensemos que los primeros golpes de Estado que ocurrieron en América Latina, como el de Arbenz, como después contra Perón, contra Velasco Ibarra en Ecuador, depusieron a los gobernantes y muchos de ellos tuvieron que irse al exilio, tuvieron que esconderse, tuvieron que vivir perseguidos, como fue el caso de Arbenz, pero unos lograron reagruparse y lograron rearticularse y regresar con fuerza al escenario político, como fue el caso de Velasco en Ecuador y el caso de Perón en Argentina. Y entonces a partir de eso fue que Estados Unidos recrudeció la política exterior y también las élites latinoamericanas recrudecieron su postura y ya los golpes que vinieron fueron atroces en todo aspecto, que implicaba el asesinato, la eliminación física y la completa actitud sanguinaria. Entonces hoy estamos en un escenario muy distinto, de entrada porque ya no hay utopías que defender como en el siglo pasado. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiere Trump
¿Y qué quieren personajes parecidos a él como Netanyahu en un momento donde ya lo que están haciendo ni siquiera tiene un horizonte ideológico claro? Y además lo que está haciendo Trump, ya no podemos decir, como sí yo había planteado en esta mesa en otras ocasiones, que era para fortalecer una base electoral interna, ¿no? Para mantener viva la llamita del trumpismo en Estados Unidos. Hay una actitud reprobatoria en general en Estados Unidos contra lo que está haciendo Trump, contra las redadas, contra la cuestión xenofóbica que está haciendo, no rebasa el 20%. Y lo de los aranceles sí fue muy mal tomado. Así es. Según la Entonces, encuesta de Harvard, sí, estás hablando de la encuesta de Harvard. Sí. Y entonces, con esto cierro. ¿Qué pasa? Estamos ya presenciando a un grupo de personajes que quieren dar un manotazo en la mesa simplemente por darlo, porque yo no veo el para qué estos manotazos. No están generando lo que esperaban que generaría la política interna, y pues en política externa tampoco se ve eso en el horizonte. Partimos de la pregunta de qué carajos quiere Trump. Yo diría, en lo personal, él quiere dinero. O sea, es muy vulgar pero es así tal cual. Oye, dicen que el Nobel de la Paz, que quiere el Nobel de la Paz. Como Kissinger, si Kissinger y Obama se lo ganaron, ¿por qué no? Bueno, es una buena puntada. Felipe Calderón también la quería. George Bush estuvo nominado al Nobel de la Paz en 2004. A Obama se lo dieron. Sí, ¿no? sí. Después Sí, de Obama. la invasión en Medio Oriente también. y Pero Sudán. estuvo nominado Bush en el 2004, después de la Claro. guerra en De Irak. Irak. O sea ¿Sí? que no te extraño, pero bueno, no, perdón. pero regreso. Él es qué carajos quiere Trump, y en particular él, dinero. Y está abocado a eso, al 1000 por hora, ¿no? Tratando de hacer todo lo que no hizo su generación, la generación de él. Él fue un verdadero inútil en los negocios, y lo que está haciendo en estos pocos meses, se ha de haber arrepentido mucho de no haber hecho más dinero en el primer periodo que gobernó Estados Unidos. Ahora sí está con todo. Los bitcoins, ¿cuánto ha ganado con los bitcoins? Bueno, pues un cálculo conservador de Wall Street dice que es un 1,000 millones de dólares lleva acumulados su familia y él. 1,000 millones de dólares lleva acumulados. Trae La telefonía. proyectos de... Es la última payasada, lo del teléfono Trump. Es el hijo ¿no? Es el hijo, Trump Móvil, ¿no? Pero trae, antes de eso, todo lo de bienes raíces, eso pues lo han negociado directamente con los gobiernos. Trae al menos 3 campos de golf en desarrollo. Trae hotelería por todo Oriente Medio, hotelería metida de él, de su familia. Clavado ahí, en ese rincón que está tan oscuro y turbulento en estos momentos, ¿no? O sea, ¿qué quiere Trump? Que él quiere dinero. Para lograrlo necesita rodearse de gente que tenga también ambición. ¿Qué quieren entonces todos ellos? Los halcones que acompañan a Trump, y Trump en particular, para cumplir el sueño de Trump, pero también cumplir los sueños del equipo que llega al poder. Yo no lo tengo tan claro, porque sí van a recomponer la economía del mundo. O sea, la economía va a tener una evolución tremenda. La economía del planeta se va a rehacer completa, casi por completo se va a rehacer. Lo que conocimos hace todavía 3 meses ya no es ahorita, y no va a ser al fin de su mandato. Y no significa que para bien de Estados Unidos. Significa que posiblemente van a acelerar la decadencia. Voy a poner un ejemplo. Durante 2 décadas estuvo China organizándose, preparando rutas de salida para sus mercancías, organizándose, preparando una maquinaria que todo el mundo decía, pues ¿en qué está entretenido China? ¿Qué está haciendo China? China se preparaba, organizaba cosas, etcétera, y de repente, ¡boom! Me llamo China, hola, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Un celular? ¿Necesitas un carro? ¿Necesitas ropa? ¿Qué quieres? Aquí lo tengo todo. Vámonos, este es mi portafolio. Y el portafolio era una cosa impresionante que sorprendió a China hace 2 décadas, que sorprendió a Estados Unidos hace 2 décadas. Lo publica hoy de esto que estoy hablando con datos, The New York Times en su portada. Dice,
¡pum! O sea, Estados Unidos se quedó sorprendido. ¿Qué está haciendo China ahorita? En este momento, mientras hablamos, se está reorganizando otra vez. O sea, está, no desde ahorita. Acuérdense ustedes que sí es cierto que Trump es el más agresivo de los últimos años, pero también es cierto que al interior de Estados Unidos, incluyendo los demócratas, están contentos con lo que está haciendo Trump. No es tan distinto Trump que Biden, ¿eh? O sea, hay un pleito ahí que parece, pero no es cierto. Y voy a poner el mayor de todos los ejemplos. Trump castiga a China y absolutamente todas las medidas que toma Trump en su primer periodo contra China se mantienen con Biden. Y el intercambio, el flujo comercial entre ambos países declina no con Trump en su primer periodo, declina con Biden. ¿Qué significa? Bueno, con Biden nosotros crecemos también porque pues, como consecuencia nosotros crecemos en el flujo comercial y nosotros ya llevamos una ruta ahí. Bueno, yo creo que Estados Unidos está acelerando un cambio que no sabe bien a bien hacia dónde va. Por ejemplo, tiene que responder ante lo que está sucediendo en Oriente Medio. Tiene que tomar un lado, o sea, apoyar a alguien, a alguno de los bandos. Obviamente es Israel. Pues, ¿qué otro bando va a tomar? Ni modo que apoye a los ayatolas, ni modo que apoye a quién. A los palestinos. A los palestinos, ¿cómo lo va a hacer, no, hombre? Hasta, no, hombre, no. En el mejor de los casos los tomaría como empleados una vez que pueda efectivamente, si así ocurre, construir sus hoteles como en Franja de Gaza. Así es. Su Riviera de Gaza. Sí, oye. Bueno, ¿qué está pasando ahí con Trump? Y concluyo, como dice Álvaro Delgado, concluyo con esto. Yo creo que donde no hay una estrategia razonada y clara, no la hay en muchas partes, pero donde no se han dado cuenta lo que están haciendo es con el tema migrante y en particular con el caso mexicano. Y quiero abundar sobre eso en mi siguiente intervención. Bueno, yo me estaba acordando, para la parte, digamos, si esto es una mesa de redacción, yo aporto el cartón humorístico. La oposición mexicana diciendo que la cancelación, o sea, que Trump se haya ido del G7 solamente para no entrevistarse con Claudia Sheinbaum. Fue un desdén a Claudia Sheinbaum. O sea, es el G7, no es una reunión bilateral, señor Leo Zuckerman. Hoy saqué un artículo en el Excelsior que es de una torpeza, una ignorancia. No te creo eso. No lo puedo creer tampoco yo. A mí me sorprendió realmente, porque normalmente es un tipo equilibrado y prudente. Sí. Bueno, pero me estaba yo acordando. Es un cartón. Bueno, hay quien dijo que era porque viajó en avión comercial, ¿no? Claro. ¿Y entonces qué? ¿Porque se gastó el boleto? Se tardó demasiado en llegar una vez. Sí, lo vi. Está a 90 kilómetros el aeropuerto de la ciudad donde se celebra el G7. ¿Cómo es posible que haya tomado un avión por qué lo hizo? Y había otra mente brillante que decía, ¿por qué abordó un Air Canada? ¿No? ¿Por qué no se vende Aeroméxico? No, en Mexicana. O en Mexicana. ¿Y por qué no despegó del AIFA? Del AIFA. Claro. El AIFA con un Volaris a Canadá. ¿Por qué no se fue en el tren de Buenavista al AIFA? Exacto. O caminando, como decían, ¿no? Poncho Gutiérrez decía, si se hubiera ido caminando la hubiera acusado de populista. Bueno, pero voy al asunto de Trump, porque efectivamente yo también había creído que Donald Trump estaba con lo del ICE y las redadas indiscriminadas, que por cierto ya salieron los datos. El 75% de los detenidos no tienen, no solamente, no digamos asuntos penales, nunca han tenido contacto con el sistema judicial norteamericano.
75% no tienen nivel en el entierro y están arrestados, están detenidos. ¿No son ilegales? No son ilegales. Como no les son... llaman a bueno, los es que eso era, digamos, migrantes. Era un cambio interesante para la base trumpista, que es fascistoide, esto llamado MAGA, que por cierto Trump, imagínense, Trump sale con la cachucha de MAGA a la reunión del G7, es como si Claudia Sheinbaum se pusiera una de Morena. ¿No? Pero digamos, este cambio de decir, no, yo decido fuera de la Constitución quiénes son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y todo esto de los morenos, no importa sus papeles, no importa nada, los detengo. 75%. Bueno, eso podría ser una reestructuración de la base fascistoide del Partido Republicano que apoya a Trump. Pero esto de Irán va en contra absolutamente de esa misma base. Y ahí sí me sorprendo. No tanto de Leo Zuckerman, aunque sí. En lo que hablabas lo leí y yo creo que nunca había leído un artículo de Leo Zuckerman. Tiene 1 millón de seguidores. Sí, sí. Qué impresionante. Escribe muy mal para empezar, pero lo segundo es pues ¿dónde? O sea, ¿dónde estudió? ¿Dónde estudió? ¿Quién es su fuente? ¿Quiénes son sus fuentes? ¿Qué lee normalmente? Es terrible lo que escribe. Terrible, mal reporteado, mal investigado, mal razonado. Sí, como que tomó la decisión de yo voy a atacar a la presidenta sea lo que sea, y sí, entonces lo trata de forzar y se nota todo el... ¿no? Sí. Pero bueno. Híjole, man. Entonces, esto porque Trump había hecho una base sobre la idea de prometer que las guerras se terminaban, que la intervención de Estados Unidos era un gasto innecesario de impuestos de los estadounidenses y que además que tenían ellos que ver con los demás países, que lo que tenían que hacer era concentrarse en sí mismos y arreglar el problema de la deuda, etcétera, y en el caso de los republicanos, pues ver cómo con esa deuda siguen sin cobrarle impuestos a los ricos. Pero bueno, ese es lo que él había prometido. Esta supuesta negociación que tenía con los iraníes, ahora se revela, digamos, que en realidad sirvió como de señuelo para mantenerlos ocupados mientras Israel se preparaba para el ataque. Al menos eso es lo que piensan los iraníes de Estados Unidos. Y por otra, bueno, entonces él pierde esa base a tal grado, digamos, ya no digamos Steve Bannon, que está hablando en contra de esto, Tucker Carlson, que fue su gran adalid en Fox News, bueno, que lo corrieron de Fox News por ser demasiado trumpista, que imagínense, que abrió de Fox, y él abrió su canal y se llevó no sé cuántos millones de personas a ver su canal, ha sido el más trumpista de los trumpistas, está diciendo es un error apoyar a Israel en un ataque a Irán, porque entonces va en contra de lo que se prometió. Entonces, Trump está ahorita atrapado, digamos, entre esas dos cosas, y me parece que ya efectivamente analizarlo desde el punto de vista de, a lo mejor está tratando de influir en la intermedia, en la elección intermedia, atacando a los estados demócratas, y tratando de refortalecer su base. Creo que ya ese discurso ya no lo interpreta. Ya lo que está ocurriendo ahorita ya es, a partir, digamos, del No Kings, que fueron 5 millones de manifestantes, a la guerra, a salirse del G7, me parece que ya es un rompimiento de no solamente de la base republicana, sino quizás también, y eso lo veremos con el tiempo, de la propia élite financiera y tecnológica que lo apoya. En el caso de México, ¿qué repercute en nuestro país las pretensiones de Donald Trump? Y naturalmente que
hay consecuencias de la conducta de Donald Trump, por ejemplo, ante el tema de Israel-Irán. Hasta en el tema mismo de cómo van evolucionando el precio del petróleo, por ejemplo. ¿Cómo nos impacta que haya una confrontación bélica en otra región del mundo? Bueno, a ver, íbamos saliendo de la pandemia con todas las dificultades que eso implicó y viene la guerra Ucrania-Rusia y lo que implicó en términos de aumento de precios de muchos productos que no solamente fueron para Europa, sino para el mundo completo. Y esta inestabilidad, este belicismo, claro que a México le repercute hasta en el hecho de que se cancela una reunión, la primera reunión en lo personal que tenía prevista la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Donald Trump, el día de hoy, martes, en el curso del día, por la tarde. Y era una reunión importante justamente por la agenda bilateral y la agenda trilateral. Es decir, ¿qué futuro va a tener el TEMEC después de que Trump se niega a ratificarlo o a negociarlo en los términos como existe? Entonces, claro que hay una repercusión. Hay una repercusión también el hecho mismo de que Trump haya decidido regresar a Washington en el tema mismo del trato a los migrantes. Es verdad que Trump cedió a la demanda de los productores agrícolas de California o de otros estados, y es cierto que cedió a la demanda de restauranteros, hoteleros, porque la persecución, las redadas contra trabajadores latinoamericanos, pero particularmente mexicanos, sí tiene una repercusión en la actividad productiva económica de Estados Unidos. Entonces, otra repercusión que eventualmente puede existir sobre México por esta conducta de Trump, pues es que por lo menos tiene ya otros frentes en los que va a estar distraído el propio Donald Trump y no va a estar encima de México como lo había venido estando. Si tiene otros frentes el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump mismo, pues nos permite quizá hasta tener mayores márgenes de negociación. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, también se suspendió un encuentro bilateral de Donald Trump con el primer ministro japonés, que tenía en la agenda también el tema automotriz que repercute en México. Es decir, no es ocioso y no es ajeno discutir qué ocurre en esta confrontación de Israel con Irán, porque sí tiene un efecto directamente en nuestro país y en la relación que tenemos con Estados Unidos, y más en este momento, cuando, si bien no ha comenzado la negociación del TEMEC, sí creo que se están generando situaciones que van a gravitar directamente en la negociación que va a generarse el próximo año. El próximo año está la negociación si continúa o no continúa el TEMEC. Las condiciones también han cambiado en la propia América del Norte. El hecho de que exista ya un primer ministro canadiense con una mayor fortaleza de la que tenía Justin Trudeau, sí hace que los márgenes de negociación a favor, por ejemplo, de Canadá sean mejores que las que tenía cuando estaba el propio Trudeau. Y en ese sentido también favorecen a México a partir de que es mejor tener dos gobiernos fuertes, dos jefes de gobierno y de Estado fuertes ante un personaje como Donald Trump, creo yo. Yo considero que en este momento la situación geopolítica con Donald Trump como protagonista en el escenario internacional me recuerda mucho esta
extraordinaria película de los hermanos Coen de por ahí 2007, 2008, quizá la hayan visto, que se llama Quémese después de leerse. Sí. Es una cosa... Read After Burning. Burn After Reading, perdón. Es una cosa maravillosa. Sí, sí, es Burn After Reading, con George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich. Oye, Brad Pitt sacó la bandera mexicana. Sí, desde luego. No, pero es un comercial de hace mucho tiempo. ¿Sí? Sí, no, ya lo estaba comparando con Salma Hayek. Y con Leguizamo. Y con Leguizamo y con... Bueno. Pero en esta película que es... Qué manera de rompernos el... Sí, qué horrible. Sí. Es como cuando me dijeron que Daniela... Bueno, ya. ¿Qué de Daniela quién? No, ya, no lo voy a decir, No lo digas. Políticamente incorrecto. Bueno, quien también Miguel España, sí, el futbolista de quien hablábamos hace una semana, sí salió a apoyar a los migrantes. Bueno, ya. Lo previmos aquí. Ratificó que es un mezquino, sí, ¿no? Lo previmos aquí. El otro? Aguirre. Bueno, sí, Aguirre absolutamente mezquino. Miserable. Sí. Bien, pues lo previmos aquí en esta mesa, ¿no? Y entonces, esta película que trata fundamentalmente de lo siguiente: un empleado de la CIA, que es John Malkovich, que es un empleado más o menos serio, un analista serio ahí de inteligencia ahí de la CIA, lo corren porque un colega suyo es mormón y dice, no, este es muy borracho, vamos, porque es un tipo que le gusta beber, y lo corren, y el tipo, ya que está afuera, se dedica a escribir sus memorias, ¿no?, para el trabajo que él ha hecho en la CIA, y porque está en un proceso de divorcio con su esposa, se pierde el disco donde él estaba escribiendo. Bueno, parte de sus memorias se pierden y las encuentran dos empleados de un gimnasio, que son Brad Pitt. Y una actriz, un personaje fantástico, se llama Linda Litzky, que es de este pensamiento así completamente como así como una tía panista estándar, pero con un pensamiento así medio de hay que ser positivos, entusiastas. Son los positivos, hacer ejercicio, y ella quiere hacerse unas cirugías plásticas porque está entrando en la crisis de la edad, etcétera. Y entonces ellos dos, Brad Pitt, y con una ignorancia monumental, creen que acaban de encontrar secretos de Estado que valen millones, y lo usan para chantajear a los rusos y bueno, que creen que pueden vendérselo a los rusos. Para la embajada. Sí, hay Brad Pitt y esta señora con Rusia como amenaza todavía. Se me imagina mucho a León Krause, ¿no? Y a Isabel Turrent, así como que Putin es el malo y cuanta cosa, y sin dimensionar el cambio que está ocurriendo en la geopolítica del siglo XXI. El chicle de Brad Pitt es genial. Sí, cuando está todo el tiempo masticando chicle y se emociona cuando está esperando en la embajada y bailando con sus audífonos. Sí. Bueno, es la mejor película. Es parecido al bailecito de Trump, ¿eh? Sí, también. Los Coen tienen mucho. Son republicanos estándar, ¿no? Así muchos de los personajes de ahí. Y entonces lo que planteamos en este momento es la geopolítica del siglo XXI ha cambiado tremendamente. O sea, Trump se va a según él, intrometerse en este conflicto de Irán e Israel. Y también lanza la premisa de que fue un error haber sacado a Rusia del G7 cuando se convirtió en 2014, antes de 2014 se había convertido en el G8 porque incluía a Rusia. Sí. Y Trump que es expulsada por la invasión de Crimea. La invasión en Crimea, así es. Entonces, ¿cómo ahora Trump ya no ve como este enemigo a ciegas que sí fue Rusia en el siglo XX para los Estados Unidos? Y también dice que es posiblemente necesario meter a China en el grupo. Entonces, la geopolítica está cambiando. Los actores, sin embargo, a mí me parece que muchos de ellos no tienen claro qué pasa. Una buena base de trumpistas sigue pensando en los viejos términos del siglo XX, donde los rusos eran los enemigos. Pero también resulta que hay trumpistas que piensan que como Putin y Trump, los dos están en contra de la cultura woke, entonces pueden ser aliados. En fin, hay muchas cosas ya que tienen que ver con lo ideológico, que están en juego y que marcan conductas y que pues nos hacen mucho más compleja y mucho más vulnerable la situación actual. Pensemos también de nuevo
en que las extremas derechas del siglo XX fueron siempre judeófobas, todas, ¿no? Que tenían eso como una gran premisa heredada desde la Revolución Francesa, ¿no? El antijudaísmo como un eje de conducta, que era en el fondo lo de los fascismos de todos los tiempos, ¿no? Marcar una sociedad jerárquica donde los inferiores eran estos. Pero en el siglo XXI, con el ataque a las Torres Gemelas, con el supremacismo de los sionistas en boga, con personajes como Netanyahu en el poder haciendo estas atrocidades como un genocidio, que bueno, no es una cosa nueva, ¿no? Desde hace décadas está esta premisa ahí. Entonces, pues, insisto, a mí me parece que lo más preocupante es que se meten premisas ideológicas en juego que hacen la situación mucho más vulnerable. Y sin embargo, estas premisas ideológicas, insisto, no tienen un horizonte mayor. Parece que es la violencia por la violencia misma, o simplemente acabar con gente que crees que es tu enemiga, sin que eso parezca traer un beneficio material, un beneficio político después de eso. Entonces, pues sí tenemos ahí una nueva geopolítica mucho más endeble, y con personajes que incluso en el mundo democrático que se supone tenemos después de la caída del muro de Berlín, pues está mostrando sus fragilidades y cómo ha permitido el ascenso de personajes que tienen pulsiones abiertamente ajenas a cualquier viso democrático. En el caso mexicano, yo creo que nos puede ilustrar lo que está sucediendo con la élite de Washington. El caso mexicano es porque lo entendemos mejor por razones naturales. Nos explica mucho lo que está pasando con Washington. Yo creo que hay una mala lectura de todo, y en algunos casos una mala lectura intencional, para orientar esa mala lectura, orientar a ciertos grupos, ciertas masas, moverlas hacia esa mala lectura. El caso mexicano explica, por ejemplo, que esta manera de identificar enemigos está completamente derrotada, vencida por la historia. México no es enemigo de Estados Unidos. Y Estados Unidos está tratando, Washington está tratando de hacer ver a México como un enemigo además a vencer. Porque tienes enemigos, pues sí, pues allá va caminando un enemigo y pues órale, nos vemos, ¿no? También tienes enemigos a vencer. Y yo creo que está cambiando la dinámica del enemigo al enemigo a vencer. ¿Los invasores, Alejandro? Sí, claro. Obviamente. Que es ya una dinámica muy peligrosa. Ahora, creo que así como en el caso mexicano, la mala lectura los lleva a errores básicos de geopolítica, como en el caso, por ejemplo, de Israel, de ver lo contrario, de ver que esa élite que controla hoy mismo Israel es un buen aliado y es un aliado fiable, que te va a llevar a triunfos y te va a llevar a otras cosas. Pero yo también pienso lo mismo. Yo pienso que son decisiones deliberadas pues porque tienes otros objetivos. El objetivo no es marcar a México como enemigo y marcar a Israel como el gran aliado de la vida. Es simplemente tienes otros objetivos. En la cabeza de Trump pasan muchas cosas muy básicas, como por ejemplo, uno, es un gran ignorante. Es un pobre diablo que se ganó la lotería, ¿no? Y que gobierna este país. Yo, por ejemplo, platicaba con un amigo que escribe justamente en el New Yorker, catedrático, que me decía: Alejandro, lo que hay en la comunidad académica es un shock. ¿No crees que ese tamaño de imbécil esté dirigiendo la nación? O sea, sí habían llegado los Bush. O sea, espérate. Dice Trump, el discurso que Hitler dio en París, ¿cuál? No hay un discurso, ¿de dónde? Eso? Sí, estaba dando un discurso en París, en la Torre Eiffel, dice. La Torre Eiffel. Seguramente vio una foto donde venían pasados, no tengo idea. Pero es un verdad, me dice este amigo, pues lo que está en la comunidad académica de Estados Unidos es en shock. O sea, un imbécil nos gobierna. Realmente nos debimos haber abocado a detenerlo, no lo hicimos. Y ahora tenemos a un imbécil tomando decisiones por nosotros, por los estadounidenses, por todos.
y dirigiendo este país hacia el cadalso, ¿no? O sea, dirigiendo su propia decadencia en tiempo real, además, porque el tipo está con las redes aquí. Ahorita acaba de tuitear de que Irán debe rendirse inmediatamente o va a sufrir las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues tiene armas nucleares, tiene el mayor ejército del planeta, tiene una economía superpoderosa. No sé si es la número 1 o no sé cómo estén los números ahorita, pero como sea, vamos a decir, es la número 1. O sea, tiene un poder tremendo este personaje y es un soberano, ¿cómo le decimos? ¿Imbécil? Es un cretino. Es un cretinazo. Bueno, me regreso al caso mexicano muy rápidamente para decir esto. Yo creo que la mala lectura es derivada de lo que hemos dicho todos aquí y leemos claramente todos aquí, que es el miedo al otro. Ese miedo al otro, permanente miedo al otro, el miedo al mexicano que es laborioso, que se las ingenia, a pesar de que tiene a los blancos encima, a los gringos encima, dale, es laborioso. Pero algo ha cambiado en estos años, mucho. ¿Por qué no detuvieron a todos los manifestantes? ¿5 millones dices? 5 millones. ¿Por qué no detuvieron a los 5 millones de manifestantes que salieron a las calles este sábado y los deportaron? Los hubieran detenido y los hubieran deportado, pues ahí estaban. ¿Por qué no los detuvieron? Porque hay una nueva ecuación aquí. No todos son deportables. Son parte integral de Estados Unidos. Son parte de su economía, son parte de su sociedad, les guste o no les guste. La gran diferencia es que no estamos frente al programa bracero ahora. La gran diferencia es que ahora somos parte sustancial, incluyendo nuestra lengua, en el funcionamiento de esa nación. Ahora tú te tienes que parar en una ciudad y preguntar si estás en Juárez o estás en El Paso o estás en un centro comercial de la capital mexicana o de Monterrey o estás en uno, no sé, de San Antonio o de San Diego. O sea, no, perdón, pero ya es otra situación, pero están leyéndolo mal. Y aún así, advierto, y con eso concluyo, no concluya. Citando un clásico. y luego tú citando otro clásico. No concluya, síguele. Y ya se me fue la idea. Cierra. No, que ya la que ya han cambiado las circunstancias, efectivamente. Estoy jugando. Concluyo con esto porque es importante. Aún así, equivocada la lectura con respecto a los mexicanos que enfrenta en su propio territorio, que son en realidad mexicoamericanos y que tienen nacionalidad ya estadounidense. Estadounidenses, como dice la presidenta. O México-estadounidense, que me gusta más. Lo voy a empezar a utilizar más, México-estadounidenses. Aún así, la historia nos dice que cuando llega un personaje fascista al poder, no le importan esas consecuencias. O sea, el fascismo es cruel, el fascismo es brutal, el fascismo puede hacer mucho daño a los seres humanos. Y pues sí, lo lamento mucho por los colegas que están allá, por los paisanos que están de aquel lado, lo lamento muchísimo, pero eso es lo que se está viviendo. Fíjate que ayer el presidente de China hace un tuit donde repasa la historia de los imperios, ¿no? Entonces dice, hace tantos años los españoles fundaron un imperio que creían que no se ponía el sol. Hace tantos años los ingleses controlaban África, la India, no sé qué, y creyeron que era para siempre. Y entonces dice una cosa sobre el imperio que tiene en sus manos Donald Trump. Este imperio en decadencia, en declive, comercial, financiero, sobre todo cultural y simbólicamente en declive, dice, quien da por hecho, quien asume la legitimidad, la mata, porque tener legitimidad es ganársela.
Y entonces dice, todos estos imperios han caído, todos estos imperios han creído que eran para siempre y han tenido su proceso de declive. Y se está refiriendo a los Estados Unidos en este momento. Y me parece que es como muy claro ese declive en lo que los tres han dicho. Es decir, hay malas lecturas de la realidad política, hay una idea de tratar de forzar la realidad que es muy necia con propaganda. Hay esta idea, por ejemplo, que a mí me sorprendió de tanto de Trump como de Netanyahu, de decir, si nosotros bombardeamos a Irán, va a caer el régimen de los ayatolas. ¿En qué lugar del mundo, cuando bombardean a tu país, tiras al gobierno? No, es al revés. No, se fortalece ese gobierno porque está siendo atacado. No cuentan además con ninguna oposición real. Tienen a un Juan Guaidó ahí que es Pahlavi, que es el nieto ya de Reza Pahlavi, que por cierto me estaba acordando que estuvo en México, en Cuernavaca. ¿Te acuerdas? Claro. Vivió en Cuernavaca. Mohamed Reza Pahlavi. El después El Shah de Irán. El Shah de Irán. ¿Se acuerdan del chiste? Es que yo soy como Hernández, que solo nos acordamos de los malos chistes, no nos acordamos nunca de los buenos. Que ¿por qué se había ido el Shah de Irán de Cuernavaca? Porque les dijo a la policía, es que hay gente que apoya a la ayatola. Y entonces van a ver los policías y hay un güey con un carrito que dice, ¡ay, atoles! Sí. ¿Te acuerdas? Es malo, Es malísimo. Es malo, sí. Pero ese es puerco. un saludo para Hernández, que siempre ve esto y me dice, ¿cómo te acordaste del chiste de Echeverría? Mal Hernández, ¿eh? A ver si se acuerda No, del- qué de los bárbaro. ayatoles. Aprovecho para echarle carrilla al Hernández. Sí. No, no es cierto. Un abrazo. Y entonces, bueno, esta idea, digamos, de que puede haber un cambio de régimen a partir de bombardear un país, es también una mala lectura. Es una élite ya muy ignorante, muy envilecida por el dinero, y tenemos que lidiar con ese declive. Todo esto es para volver al principio. No les explicamos nunca por qué estábamos hablando de las filas de la Unión Soviética y de Cuba y de la República Checa, etcétera. Estábamos hablando de eso porque había aquí como un ánimo de decir, bueno, cuando la Unión Soviética cayó, no hicieron estos espectáculos lamentables como los que está haciendo Estados Unidos en este momento. Tal cual. Pues sí. Es muy bueno el regreso. Sí. Porque yo me metí ahí, perdón Álvaro, Sí. me metí ahí y yo dije, efectivamente yo estuve 2 años después de la caída del muro de Berlín, estuve en Moscú, estuve en San Petersburgo. ¿91? En 91. Y lo que veías era mucha dignidad. Sabías que eso se había desmoronado, pero ahí arriba, ¿no? Sí vi a la señora que llegara al McDonald's con sus pieles, Claro. sí, pero hacían también, eso, sí. también razoné que tienes otro abrigo que no sea de pieles, ¿no? Lo heredaste de tu mamá, lo heredaste de tu abuela, digo, tienes un abrigo para todos los inviernos, y es ese, ¿no? Y vaya inviernos que hay en la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí. Volviendo al caso de México, y Trump ante esta desbarajuste mundial, yo pienso que sí, el conflicto, las hostilidades que hay entre Israel e Irán, y esta sustracción, no sé si sea la palabra, de Donald Trump sobre el tema migrante para ocuparse más sobre la guerra, pueda ser benéfico para nosotros, los mexicanos, y para nuestros intereses. Estamos a una semana exactamente de la agresión de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, contra la presidenta de México. La culpa de instigar, de organizar las protestas y la condena.
Y el asunto hace una semana y parece que han pasado mucho tiempo. Me acordaba de eso, sí, la cretinaza esta. Sí. Y estamos también a unos días de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el ex embajador Christopher Landau, vino a entrevistarse con la presidenta de México para ir perfilando una agenda de discusión también para la entrevista con Donald Trump que estaba prevista para el día de hoy. Pero tiene lugar en el contexto de esta visita un desplante del subsecretario de Estados Unidos con una ciudadana mexicana y públicamente anuncia que él personalísimamente ha decidido tomar represalias contra una mexicana por ejercer su libertad de expresión. Y es otro rasgo de la prepotencia, de la grosería de Estados Unidos y de un alto funcionario de Estados Unidos sobre México. Podrá no gustarte lo que Melissa Cornejo llama, una morenista de Jalisco, sobre repudiar la visa estadounidense. Pero pues es su prerrogativa, como también es prerrogativa efectivamente del gobierno de Estados Unidos negar la visa, revocarla, sí, como ocurrió con la gobernadora. Es correcto. Por eso. El tema no es el gobierno de Estados Unidos, pues sí, también puede lanzar drones y bombas atómicas y lo que quiera. El tema es que un subsecretario voltea y ve a una ciudadana que opina y le dice, Ya te revisé, ni siquiera y pon un castigo y le da de comer a una oposición boba que utiliza eso como, casi como nos dieron la razón. Es una... eso... De verdad, en la actual crisis, en la actual crisis yo creo que vale la pena analizar a la oposición mexicana para explicar el porqué de su declive también. Es parte de lo mismo. O sea, explica mucho la reacción que tiene. Imagínense ustedes que los ideólogos son Lili Telles. Imagínense ustedes que... Lo de Zuckerman, o sea, es parte de lo mismo. Imagínense ustedes que la ideología de la oposición en este momento es Lili Telles. O sea, una persona que en cualquier otro momento habría sido básicamente ignorada, ahora se convierte en el pensamiento. O sea, este país ha tenido oposición, no se nos olvide. Este país ha tenido grandes opositores. O sea, ahora tienes a Lili Telles, pues claro que se merecen estar en donde están, en el hoyo. Ya se me olvidó. Es correcto. No, hombre, no, creo que hemos tratado de abordar desde diferentes aristas. En eso, sí, en los claro, y tiene que ver con la manera en la que Estados Unidos y sus altos funcionarios tienen conducta respecto a otros países, en este caso respecto a México, que es el que inmediatamente nos concierne y que también tiene sus ventajas que Trump ande distraído, ocupado en otros asuntos. No, por supuesto. No, por supuesto. Ahorita acaba de tuitear que o se rinde o los va... Que va en consonancia con lo de ayer, además ya van que desocupen Teherán. Sí, o sea, está canijo. Eso está de la fregada. 10 millones de habitantes. Así es. No. Ahorita estaba justamente leyendo que dice que ya hay una movilización hacia Europa y hacia Oriente Medio. Ya hay una movilización, o sea, van a reducir a cenizas a Irán. Híjole, mano. Pues esto lo estamos viendo en tiempo real. Nomás recuerdo, cuando tú andabas allá en la ex Unión Soviética, Alejandro, también se produjo la guerra de 1991 en Irak y Kuwait. Y aquella fue una guerra en tiempo real, la primera en tiempo real. Hoy estamos asistiendo efectivamente en tiempo real
a una guerra cruenta que puede terminar en una cosa como pocas veces vistos en la historia. Pues gracias a todos. Nos vemos en una semana. Hasta luego.